Les leeré una breve semblanza curricular del juez Gerardo Campos Malagón. El juez Gerardo Campos Malagón es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Universidad de Estudios en Posgrado, maestría en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, maestría en Ciencias Penales por la Universidad del Valle de México, maestría en Juicios Orales y Sistema Procesal Acusatorio por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, maestría en Pedagogía por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Y también cuenta con la maestría en Psicología Organizacional por la Universidad del Valle de México, máster en Sistemas Penales Comparados por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. En el ámbito docente, se ha desempeñado como profesor a nivel licenciatura, maestría y doctorado, entre otras instituciones como lo es la Universidad Tecnológica de México, la Universidad Salesiana, la Universidad Intercontinental, la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, la Universidad Panamericana, el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se ha desempeñado como secretario proyectista, secretario de acuerdos, juez de lo penal en el sistema tradicional, juez del Tribunal de Juiciamiento del sistema acusatorio, desempeñándose actualmente como juez de control. Con esta breve semblanza curricular damos por inicio. En cuanto se conecte muy amablemente el juez Gerardo Campos Malagón, va a impartir este taller. Muchas gracias. Gracias, Magdalena. Pues, como ustedes saben, siempre me da flojera escuchar mi propio currículum porque, bueno, de por sí es un poquito largo, entonces prefiero entrar directamente a las clases. Les agradezco mucho a mi casa aquí, al Colegio Mexicano. Agradezco a todos los asistentes, Magdalena, mi amigo Víctor Rivas, la invitación. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Recuerden, reglas. Voy a dar la exposición. Después pregunten todo lo que quieran preguntar. Incluso si durante la misma exposición tienen una duda, por favor, pueden hacer la intervención. Tratemos solamente de ubicar el tema para poderlo hacer. No se preocupen, yo me voy a apurar para darles tiempo al final y que podamos ver otros tópicos que seguramente van relacionados con lo que observaremos el día de hoy, ¿de acuerdo? Esto es porque, pues, algunas personas nada más quieren ver la suspensión condicional y otras personas, bueno, pues ya quieren ver otros tópicos relacionados con estos. Entonces, empecemos por la esencia y después por los accidentes. ¿Les parece muy bien? Bien. Suspensión condicional del proceso. ¿Qué es esto? La suspensión condicional del proceso es algo que en el sistema anterior ustedes sabían, no lo conocíamos. Corresponde a la inversión del principio de legalidad en materia procesal. Y me explico. En materia procesal, el principio de legalidad implicaba necesariamente que todo aquello que se iniciara ante el Ministerio Público y se presentara ante la autoridad judicial necesariamente tenía esmeralda que llegar hasta la parte final. Es decir, necesariamente tenía que llegar a una sentencia. De allí que la excepción, por ejemplo, en los delitos de mayor incidencia, que son los patrimoniales, es que fueran de querella. La regla es que fueran de oficio. Incluso el bien jurídico tutelado tenía una función social, Sergio. ¿Cuál? La readaptación social. A ver, no te entiendo, Gerardo. La readaptación social tenía una función de prevención general y prevención especial y también de prevención de conductas delictivas, Gilberto. A través de la imposición de la pena, ¿qué se buscaba en aquellos que observaran su imposición? Que sobre la intimidación en esa imposición no lo volvieran a cometer. Por ello podrán entender que una de las armas utilizadas por el Poder Ejecutivo en aquella época era, ante la alta incidencia de conductas delictivas, su respuesta no era prevenir, sino era mayor sanción. Incrementaba las sanciones en todos y cada uno de estos para tratar en su imposición que otras personas se inhibieran en la comisión de la conducta delictiva. Diría Luis Antonio, sí, pero eso nunca funcionó. Incluso generaba mayores parámetros de corrupción y además mucha gente pues se encontraba presa por conductas que eran de poca trascendencia, pero que se incrementaron. A manera de ejemplo, quiero que adviertan, caso de la Ciudad de México, el
Secuestro, la privación de la libertad estaba en el 160, después se puso el secuestro express en el 163, con unas penas que, bueno, ya eran altas, pero después cuando surge la Ley General para prevenir y sancionar el delito en materia de secuestro, pues la pena mínima era 20, con calificativas 25, y actualmente por la incidencia delictiva, Esmeralda, es de 40 a 50 años, la mínima, muy superior en sus mínimos incluso a lo que señalan los homicidios para tal efecto, y esto se da por la incidencia delictiva. Caso de la Ciudad de México hace algunas semanas, derivado de los robos de los cables del metro, de los tubos, de la alteración del mobiliario urbano, del transporte colectivo, pues dio como consecuencia que se incrementaran las penas, es más, que se establecieran como circunstancias calificativas con penas muy altas si se realizaban esas conductas delictivas. Doctor, pareciera ser entonces que a consecuencia de eso, pues prácticamente todo lo que llegue ante el juez por el incremento de las penas, pues va a llegar a juicio oral, aparentemente, pero contrario a ello, en la reforma de 2008 y deveniente de otros sistemas, surgió algo que se llama, muchachos, principio de oportunidad. El principio de oportunidad es contrario al principio de legalidad y enmarca, Rubén, que no todo aquello que se inicia ante el Ministerio Público debe necesariamente llegar ante la autoridad judicial. Como consecuencia de este principio de oportunidad y esta razón de política criminal de dar intervención a las víctimas y a los inculpados o imputados para solucionar la conflictiva, se establecen, a manera de ejemplo, el criterio de oportunidad, las soluciones alternas, las formas anticipadas de terminación del proceso, el desistimiento de la acción penal del Ministerio Público, que los delitos de mayor incidencia delictiva patrimoniales se convierten en esencia en delitos perseguibles por querella y por excepción de oficio, la modificación sustancial que existe. Y la idea es la siguiente, y digo la idea porque en este criterio de oportunidad hay una razón tanto de política criminal como de justicia tanto a las víctimas como a los imputados. Las explicaré más adelante, sin embargo, baste decir en este momento, Araceli, que esta razón de política criminal es que no todas aquellas conductas delictivas lleguen ante la autoridad judicial, sino que se dé oportunidad en el estricto ejercicio del respeto de los derechos de los intervinientes en este drama penal de que ellos puedan solucionar las conflictivas con las siguientes finalidades, Gilberto. ¿Cuál? La reconstitución del tejido social a través de la confianza hacia la aplicación del derecho. A su vez, la confianza que deba de aplicarse en relación a las autoridades que en el ámbito tanto de procuración como administración de justicia deban de realizar y con ello reconstituir un Estado no basado propiamente en el positivismo jurídico, sino en una teoría que va más allá, que se llama neoconstitucionalismo, donde la intervención y reconocimiento de los derechos tanto de las víctimas como de los acusados y la sociedad, estableciendo de esta manera un modelo de derecho que se denomina realismo jurídico. Esto te lo voy a explicar más adelante, cuya esencia del realismo jurídico, Juan, ¿cuál es? La esencia del realismo jurídico, doctor, es la protección de los derechos humanos, efectivamente, tanto de las víctimas como de la sociedad, como del propio imputado o acusado. Y ustedes entenderán la teoría de los principios que muchas veces hemos mencionado, porque el título segundo del Código Nacional habla de principios y derechos, porque cuando hablemos el día de hoy de la suspensión condicional analizaremos algo que se llaman test de restricciones implícitas y por qué, como siempre les he dicho en otros foros, las primas hermanas de la suspensión condicional se llaman medidas cautelares. ¿Por qué la regla en el nuevo sistema de justicia penal y establecido en la Constitución debe de ser la libertad y no la privación de la libertad? ¿Por qué se ha interpretado incorrectamente esta suspensión condicional del proceso a través, por ejemplo, de los concursos reales o ideales a través del incremento de las sanciones? Porque existen una serie de problemáticas, pero esto será el curso. Como les decía, este principio de oportunidad se dividió en soluciones alternas, acuerdos reparatorios y suspensión condicional. Formas anticipadas, procedimiento abreviado, desistimiento, incluso puede haber un sobreseimiento también solicitado por el Ministerio Público, la existencia de aquellos delitos de querella por esencia y una pléyade de información. O sea, doctor, la idea es no llegar a juicio. De hecho,
Se estableció estadísticamente que para que la etapa de juicio oral, sé que en la Ciudad de México no está ocurriendo esto, producto de la pandemia y de algunas otras circunstancias, pero para que una etapa de juicio oral realmente funcione, solamente el 3% de asuntos iniciados ante el Ministerio Público debieran de llegar a juicio. Sí, doctor, pero existen políticas públicas. Voy a explicarlo así y después analizaremos la problemática. La política pública la hace el Poder Ejecutivo y el Ejecutivo en esencia hace administración y la administración de justicia es una forma de administración pública. Por tanto, la administración de justicia y la administración pública no van separados, van unidos de la mano para hacer esto y ustedes lo dominan, política criminal junto con el Poder Legislativo. Cuando hay un cambio en una política pública, pasar de un Estado liberal, clásico, no clásico, permítanme llamarlo, a un estado de bienestar social, lo primero que comienza a sufrir Luis Antonio es el derecho penal. ¿Y por qué a sufrir, doctor? Porque no corresponden los fines del sistema acusatorio a lo que propone el Poder Ejecutivo Federal y los locales que dependen de la Cuarta Transformación, de quienes se basan específicamente en el incremento de la pena como modelo de sanción y de inhibición de conductas delictivas. Por eso podrás entender que muchas entidades federativas como el Estado de México, que indiscriminadamente incrementaron sus penas hasta ser calificativas de 20, 25 años, la pura calificativa, mientras el básico es de 5 años, pues que inhabilitan cualquier posibilidad de solución alterna, forma anticipada, doctor, porque entonces tú como defensor, cuando te dicen, oiga, quiero irme con un abreviado, perfecto, Ministerio Público, solicitamos el abreviado. ¿Cómo no, licenciado Luis Antonio? Le ofertamos 20 años de prisión. Oiga, pero es un robo, no es un homicidio. El homicidio calificado, la mínima es 20. ¿Cómo que por un robo me da 20 años? Pues es la mínima, licenciado, ¿eh? Si quiere, si no, vemos. Entonces, ¿qué hace el licenciado Luis Antonio? ¿Sabes qué? No, vámonos a juicio. Vamos a tratar de pegarle todo, a ver quién quita y la víctima no viene. Y si no viene la víctima, quién quita y con eso nos alcanza para un fallo absolutorio. Oiga, licenciado, pero nos vamos a aventar 1 año, 2 años en todo esto, pues a renunciar a los plazos o te quieres quedar 20. ¿No les ha pasado esto? Sí, doctor. La cuestión ahí es que cuando las penas se incrementan de manera indiscriminada o se establecen circunstancias calificativas que resultan ser a todas luces irrisorias, la consecuencia es que el sistema de justicia penal y estas soluciones o criterio de oportunidad que usted señala no sirve. Máxime que quiero que usted advierta una política que aunque no se dice, es cierta. El jueves estaba con mi esposa, estábamos allá en Hidalgo, fuimos a recibir un premio y un ex procurador general de la República, ahora fiscal allá en el estado, decía que para él la prisión preventiva oficiosa era ilegal y que le ordenaba a sus ministerios públicos estatales que no la aplicaran y que dejaran a todo mundo en libertad a raíz de las sentencias y demás. Yo lo escuchaba con mucha atención, lo escuchaba respetando la jerarquía, pues cuando él ya era procurador, yo apenas estaba en la licenciatura, imagínense. Entonces, le decía a mi esposa de regreso, le digo, qué irrisorio es eso. ¿A quién de ustedes por prisión preventiva justificada en términos del artículo 140 les han entregado a sus patrocinados y no los ponen a disposición de la autoridad? Imagínense, ¿por qué no se los ponen a disposición? ¿Por qué se los ponen a disposición? Razón sencilla, doctor. ¿Por qué dicen que es orden del procurador? Porque hay que hacer estadísticas. Y ahora ya parece que les van a decir que en prisión preventiva oficiosa no la apliquen. Si les aplican la justificada, que la tienen que justificar y no lo hacen, ya parece que la oficiosa, que en ellos no justifica nada, van a decir inaplíquela. Porque además, ojo, si quieren eso entramos al tema, pero al final, porque pues muchas cosas de las que se dicen en medios de comunicación y por pseudoexpertos no son ciertos. La Corte fue determinante y es una desgracia. No estoy de acuerdo, pero es una desgracia. Las resoluciones de la Corte Interamericana, dice nuestra jurisprudencia interna, son vinculantes, pero nunca dice esa jurisprudencia que sea obligatoria. Porque todavía viene la misma Corte y en otra nos dice, solamente para que lo piensen, que las resoluciones de la Corte son vinculantes para el Estado mexicano y por tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede entrar al debate si debe o no debe cumplirlas. Sin embargo, cuando existe una restricción explícita en la Constitución de un derecho humano
aun y cuando la Corte Interamericana precise una jurisprudencia, debe de aplicarse la Constitución sobre la resolución de la Corte. No fue el debate precisamente de nuestra Corte si la prisión preventiva oficiosa era o no inconstitucional y si la Constitución lo contemplaba o no. Y no fue el debate que dijeron varios de los ministros que no aprobaron el proyecto, que no podía estar esas resoluciones por encima de la Constitución porque la Constitución establecía esa restricción explícita del derecho humano y si es la fuente primigenia de los derechos humanos, la Constitución restringe ese derecho y la Corte no puede modificar tal, la Corte Interamericana. Digo, solamente para que vean, por eso les digo, pseudoexpertos cuando les vienen a decir, no, sí, ya deben, los jueces deben de inaplicarla. Pues nada más explíquenos estas determinaciones de la Corte, que una de ellas es jurisprudencia, y con mucho gusto, señor licenciado, maestro, doctor, ¿no? Porque es muy fácil del otro lado del foro, cuando no está esta circunstancia, tal situación. Me queda claro, Melvin, la Convención de Viena aplica y me queda claro que esta de 1969 señala, y estoy de acuerdo contigo, por eso dije, no estoy de acuerdo, sin embargo, vamos a ver lo que jurídicamente está permeando en el ordenamiento, ¿no? Porque la Constitución, perdón, la Convención de Viena del 69 diría, no puede establecerse reglas o requisitos internos para inaplicar tratados internacionales. En este caso añadiría jurisprudencias de la Corte Interamericana donde el Estado mexicano fue parte. Sin embargo, vuelvo a decir, tenemos una tesis en el orden interno donde nuestro máximo intérprete hizo una interpretación de ello. Que nos van a volver a sancionar, Melvin, cuando se den cuenta de todo esto, pues nos van a volver a sancionar. Pero recuerden que las medidas sancionadoras son de retorsión. ¿Qué significa? No préstamos internacionales, no convenciones, no esto, no lo otro, no aquello, pero no nos pueden obligar a cambiar el régimen interno. No directamente, por eso se llaman a esas medidas de retorsión. Entonces, triste, sí, muy triste la circunstancia, sin embargo, está de esa manera. Pero bueno, regresemos al tema. Fíjense, la suspensión condicional del proceso, como medida, como parte de este principio de oportunidad, tiene la misma naturaleza de que, ¿qué? Tiene la misma naturaleza, doctor, de un acuerdo reparatorio, un procedimiento abreviado. Tratan de evitar que se llegue a juicio. Sin embargo, la suspensión, doctor, es una razón de política criminal que da embestida en dos elementos. El principio de esta razón de política criminal es que la autoridad canalice tanto recursos materiales como humanos a delitos de mayor incidencia que den como consecuencia que puedan arreglarse entre las partes, si es que se puede arreglar, doctor. A ver, ¿cómo que si es que se puede arreglar? Lo que ocurre, doctor, es que parte de la naturaleza de la suspensión condicional es la inserción de una acción civil en un procedimiento penal, de tal manera que esta acción civil da como resultado que pueda hacer que no exista conducta delictiva, y sin embargo, la reparación del daño como parte de la acción civil no haya sido totalmente satisfecha. A ver, no entiendo. Mire, déjeme explicarle primero por qué los delitos de menor envergadura. Si revisa el contenido del artículo 192 en su fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto de vinculación debe de haberse dictado. En este que se vinculare a la persona y cuyo término medio aritmético no sea superior a 5 años. ¿Por qué cree que habló del término medio aritmético y no superior a 5 años? Bueno, porque desde el sistema anterior, aquellos delitos cuyo término medio aritmético eran de esos, les denominábamos hasta delitos no graves. Y le denominábamos delitos no graves y en algunos casos decían delitos de bagatela, algunos autores, porque eran delitos de baja trascendencia social, que en su gran mayoría de ellos admitían tanto el perdón como eran en caso de delitos, por ejemplo, culposos, etcétera, 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 de los cuales, pues, se podían terminar rápidamente. Así es, doctor. Por eso la razón de política criminal, primero, incide su naturaleza jurídica en que el delito no sea, hablo de delito y ahorita les explico por qué, el delito no sea de un término medio aritmético superior a los 5 años. Es de baja trascendencia social. De allí comprenderás algo, Espe. ¿Qué, doctor? Los delitos de prisión preventiva oficiosa son los de mayor trascendencia social, son los de máxima punibilidad y son aquellos que por esencia son dolosos. Si revisas, es otro parámetro. La punibilidad es lo que crea el procedimiento abreviado y lo que crea la suspensión, doctor. ¿Ok? Entonces,
Esa es una, doctor. La naturaleza es política criminal. Así es, y es un fin constitucional previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso la suspensión condicional es elevada a ejercicio de un derecho constitucional del imputado o del Ministerio Público. Pero a su vez, doctor, nos dijo que de esa razón de política criminal derivaban algunas otras razones. Sí, la siguiente razón es que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y que dictado el auto de vinculación a proceso, el delito por el cual se hubiera vinculado diera esa punibilidad, lo que implica que el parámetro de oportunidad es el dictado del auto de vinculación. Sin embargo, aquí existe un pequeño error legislativo que da como consecuencia una serie de interpretaciones que por eso luego los volvemos locos. Fíjate, mi queridísimo Félix, que el auto de vinculación a proceso no sea dictado por un hecho que la ley señala como delito cuyo término medio aritmético no sea superior a 5 años, ¿cierto? Sí, doctor, así dice la ley. No es cierto, muchachos, la ley no dice eso. La ley dice que se haya dictado el auto de vinculación a proceso por un delito. Revisen el 192 y de ahí viene una multiplicidad de interpretaciones, porque lo primero que tendríamos que haber visto es que el legislador, como en otros institutos incorrectamente lo hizo, estableció al concepto delito. ¿Y por qué digo que esto es un error, mi queridísimo Sergio? ¿Por qué delito, doctor? La misma Corte desde el sistema anterior señaló que es lo que se analizaba en sentencia. Y aquí, doctor, no hay sentencia. De hecho, vea la oportunidad desde que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Por tanto, en esta suspensión no puede haber sentencia, ni abreviada ni en ordinario, porque es antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. De allí que van a entender primero una tesis muy equivocada, Gilberto. ¿Cuál? Hay una tesis aislada que les dice, por ejemplo, que para la suspensión condicional del proceso no basta con que la víctima no se oponga a esta suspensión, sino que además debe de haber un reconocimiento expreso de la comisión de la conducta delictiva y su responsabilidad. Y es una tesis, ¿eh? Oiga, doctor, pero ¿cómo? Sí, lo puso un colegiado erróneamente. ¿Por qué erróneamente, doctor? Porque en la suspensión condicional del proceso no va a haber delito ni responsabilidad. Es una forma de evitar la etapa de juicio. Es una forma de declaratoria a través de la cual, y así van a entender el 193, cuando tú, Gilberto, le aconsejas a tu patrocinado ir por la suspensión y esta es aprobada, ¿qué pasa? Se suspende el proceso, doctor. Y una vez suspendido, ¿qué pasa si tú cumples con las condiciones, el plan de reparación del daño y la temporalidad? Se extingue la acción penal, ve el 485, fracción décima, doctor. Así es. Y si se extinguió la acción penal, vea el 327, fracción sexta, se sobresee. Y si el sobreseimiento es firme, más adelante lo explicaremos, no se preocupen. Da como consecuencia que tenga efectos de sentencia absolutoria. No dice que sea sentencia, tiene efectos de sentencia absolutoria en términos del 328. Luego entonces, ¿cómo se atreve este tribunal colegiado de circuito a decir que para que se apruebe la suspensión tiene que haber un reconocimiento del delito y la responsabilidad? Pues es absurdo, doctor, fuera de la naturaleza jurídica de la propia suspensión, pero incluso hubo páginas de tribunales superiores de justicia de este país que cuando trataban de explicar la suspensión haciendo precisamente esta publicidad del mecanismo, se los ponían literalmente, ¿eh? Tiene que aceptar la responsabilidad en el delito y que cometió el delito. Pues eso es prácticamente una confesión, ¿no, Luis? Entonces, si acepta una y otra, pues póngale pena. Y esa no es la naturaleza jurídica de la suspensión, porque si lo que se trata es de evitar que si los recursos, tanto materiales y humanos, se canalicen a conductas que no representan mayor daño social, entonces, ¿cómo es posible que te exigiera el colegiado que aceptaras delito y responsabilidad? Entonces ya mejor nada más acepte delito y responsabilidad e impóngame una pena reducida. Confundieron la suspensión con el procedimiento abreviado. Pero además quiero que observen algo, porque de allí vino otra problemática, este concepto de delito, Sergio. Esta es una controversia que además a mi amigo lo adoro mucho, pero creo que no la tiene ganada, aunque es un experto en el aspecto sustantivo. Siguiente. Fíjate, Sergio,
Cuando uno va a un auto de vinculación a proceso, hay ocasiones que el Ministerio Público te argumenta el concurso real o el concurso ideal. Y te dicen ahorita, te dicen César, que se da un concurso real en términos de tal y la punibilidad tal. Lo que siempre le pregunto a los ministerios públicos es, disculpe, licenciado, no entiendo lo que está haciendo. ¿Por qué, su señoría? Porque en términos del 316 del Código Nacional, no dice ahí que para el dictado del auto de vinculación a proceso se hable del tipo de concurso. No entiendo por qué me lo está diciendo en la vinculación. Nunca entienden la pregunta, tampoco me dan la respuesta, pero no, lo que me importa es que lo reflexionen por lo siguiente, mi queridísimo Rubén. Los concursos, real o ideal. Cuando hay un concurso, voy a apagar tanto la cámara porque hay una baja de internet. Ahorita la vuelvo a prender que se restablezca, por lo menos para que se escuche la voz. Cuando hay un concurso real, un concurso ideal, ¿no es esto para el incremento de la pena, Sergio? No te dice, podrá incrementarse en el caso de concurso real o ideal, y te dan los parámetros. Sí, doctor, es que realmente los concursos son para la pena o la punibilidad, ¿sí? Ahora ya van a entender por qué en el 406, último párrafo del Código Nacional Eliseo, el concurso sí es para el fallo condenatorio y no para el auto de vinculación. Porque en el concurso, Félix, tú lo que analizas es la fórmula, el tipo de concurso para ver si como juzgador, dadas las facultades discrecionales que te da la ley, si incrementas o no las punibilidades del delito mayor con la de los restantes, ¿cierto, no? Y sin embargo, fíjense, otra interpretación, Gilberto, de un colegiado en relación a esta fracción primera. Que el auto sea dictado por un delito cuyo término medio aritmético no sea superior a 5 años. Y sale un colegiado chistoso y dice, pero para determinar el término medio aritmético, en caso de concursos, tiene que hacer la sumatoria de las punibilidades y sacar el término medio. Y volvemos a lo mismo, Sergio. Si los concursos son, revisen 406, vuelvo a decir, último párrafo del Código Nacional, se va a dar también, no me queda claro, Mario, que se confunden con delito continuo de más, pero fíjense, quiero que lo revisen porque a final de cuentas, ¿qué les están diciendo? Que debo de tomar en cuenta la pena, o sea, la pena del concurso, cuando todavía por la naturaleza jurídica, Sergio, en la etapa intermedia, que es el último momento de solicitar la suspensión, no es analizable el tipo de concurso para incrementar o no las sanciones, porque para incrementar la sanción, Gilberto, primero tiene que declararse el delito y la responsabilidad, ¿no? Después vamos a la individualización y es en juicio oral donde se hace el concurso y se incrementa, ¿no? Sin embargo, sale este colegiado y les dice, tienen que incrementar. Otro colegiado, Sergio, te dice, no se puede incrementar por la naturaleza jurídica. Y llega una contradicción de tesis de la Corte y dice, pues, ¿qué creen? La forma de sacar el término medio aritmético en el caso de la suspensión es sin concursarlos. Es por cada uno de los delitos. Lógico, ¿cómo qué reglas sigue? La de la prescripción, ¿no, Sergio? Tú tenías un patrocinado, Sergio Barrones, que tenía 3 delitos. Si el de mayor punibilidad ya estaba prescrito, pues obviamente los otros de menos, ¿no? Pero le sacabas la prescripción por delito, ¿no? No sumabas todos los delitos y sacabas la prescripción por todos, ¿no? Si el mayor ya estaba prescrito, obviamente los de menor punibilidad también lo estaba, ¿no? Y era la regla de la prescripción. Sin embargo, bueno, vuelvo a decir, salió un colegiado del cual no me quiero acordar y saca eso. Pero después viene otro, Gilberto, que tomando en cuenta el error legislativo dice, a ver. El 192 en su fracción primera dice que se haya dictado el auto de vinculación a proceso por un delito. Delito, no podemos entender, Esmeralda, lo que se hubiera dicho en su momento a la Corte que fuera lo que se analizara en sentencia. Y entonces dice este colegiado, bueno, entonces, ¿qué entenderemos por delito? Y el mismo colegiado dice, como la Corte lo determinara en aquella interpretación del 19 constitucional, única y exclusivamente los hechos con su tipo básico. Primera interpretación de lo que fuera delito para el auto de plazo constitucional. Y entonces sale una tesis, Gilberto, donde te dice que para la suspensión condicional
no debe de tomarse en cuenta ni las calificativas ni las atenuantes. Eso es lo que digo, Esmeralda, ni calificativas ni atenuantes. Porque dijo solamente el básico. Y basado en eso, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, pues empezaron a solicitar las tesis aisladas. Hay un comunicado de la Corte que todavía no ha salido publicada, que en una contradicción de tesis ESME, la Corte ya dijo, claro que no. Debe de ser básico más calificativas, pues no se puede escindir el concepto hecho que la ley señale como delito, pues es un todo. Se escinde, quiero que escuchen, se escinde nada más o se divide para su análisis dogmático metodológico. Palabras más, palabras menos que dijo la Corte, pero es considerado como un todo. Y esto contrasta con una resolución de la misma Corte. ¿Por qué, doctor? Porque cuando la Corte analizó qué debemos de entender por hecho que la ley señala como delito, dijo un colegiado en Quintana Roo, objetivos, subjetivos, normativos. Dice un colegiado en Chihuahua de mi amigo Hernández Cimental, la simple adecuación del hecho a la descripción legal, sin tener un método de análisis preciso. Viene contradicción de tesis y prevalece el criterio del juzgado de Chihuahua, el Tribunal Colegiado de Chihuahua. Específicamente nada más que adecue, pero fíjense dónde viene la mala interpretación, abogados. O sea, hay que adecuar entonces ese hecho a lo descrito por el tipo y basta con que se adecue de manera somera, permítame llamarlo así,